bienvenidos una vez más a este proyecto llamado Mi Testimonio, un encuentro con Dios. Mi nombre es Ami Cervantes y hoy tengo el honor, el privilegio, el gusto de tener a alguien que quiero, que admiro, que profundamente le tengo mucho cariño por el respeto que le tengo y del conocimiento que él tiene. Y es alguien que es muy mexicano, mexicanísimo, directamente desde Colombia, el pastor Josué Reyes. Pastor Josué, bienvenido. Muchas gracias, me siento muy feliz de ser mexicanísimo. ¡Ay! Gracias a mí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy, me encanta conversar de estos temas de la vida plena. Entonces, Así es. bueno, Ami, conversemos un rato de esto. Gracias por darse el tiempo, pastor, de esta entrevista. Qué privilegio. Y pastor, háblenos de usted, que la gente conozca quién es el pastor Josué Reyes. Bueno, mi nombre, pues, Josué Reyes. Sí, soy pastor por gracia de Dios, quien nos da la oportunidad de ejercer no es una profesión, es un oficio honroso que Así Dios es. nos da, en este caso, cuidar la gente de Dios. Esa es la labor de un pastor. Y yo tengo en la vida cristiana, en mi relación con Dios, más de 50 años. Los mejores 50 años de mi vida. Los primeros. Los primeros 50. Tengo Así es. 80, cumplí este año 80, este año pasado, en diciembre. Y bueno, pero los 50 años, un poquito más, como 55 años, de conocer al Señor y de servirle. Es un privilegio muy grande, privilegio que Así no es. tienen ni los ángeles. Así es, pastor. Estoy casado, mis hijos todos son creyentes, tengo una nieta, bueno, tengo dos nietos, uno de la mayor y uno de la segunda. Son lindos. La hija de la mayor, que se llama Guaraciri, es un nombre muy bonito, es un nombre quechua que significa princesa sonriente. Bueno, mi hija Y siempre, así de hermosa. sí, muy querida, muy creyente en el Señor, muy fiel al Señor, muy dedicada, y eso pues nos llena de alegría. Así es. Estuve en México 12 años de mi vida felices, inigualables. Los quiero mucho a ustedes y muchísima gente mexicana que conocí. Son mi familia. Los extraño muchísimo. De tal manera que hoy es un privilegio poder conversar con ustedes. Y bueno, pues antes iba a México con regularidad. Después de la pandemia ya las cosas cambiaron y hace ya como 4 años largos que no voy a México. Tengo muchos Se- deseos de ir. Estoy pidiéndole al Señor a ver si me da la oportunidad de ir nuevamente. Dios quiera que sí, se le extraña muchísimo, pastor. Gracias. ¿De dónde es usted, pastor? Yo soy bogotano. Estoy viviendo actualmente en Santa Marta, al norte. Para los que no conocen, la ciudad es una ciudad a orillas del Caribe. Una ciudad con temperatura todo el año muy alta. Está cerca a una Sierra Nevada, la Sierra Nevada de Santa Marta. El mar, que es la razón por la cual estamos aquí. La verdad, mi esposa es una fan del mar. Entonces, cuando vinimos de México, me dijo, regálame poder vivir junto al mar. Qué rico. Aquí estamos junto al mar, sí, un mar Caribe que es un mar muy delicioso. Qué rico, pastor. Qué rico saber de ustedes, conocerles más. Y, pastor, platíquenos cómo era su vida antes de conocer a Cristo, de su encuentro con Dios. ¿Cómo era antes su vida? Bueno, yo tuve una vida muy tranquila,
mi padre y mi madre eran unas personas muy dedicadas y eso nos permitió, somos 4 hijos y nos permitió tener una vida muy tranquila. No fuimos personas, digamos, de mucho dinero, pero nunca nos faltó nada. Y mi padre nos dio la oportunidad de instruirnos en el colegio y luego en la universidad. Y yo viví una infancia feliz. De mi infancia me acuerdo todo el tiempo feliz. Nuestros padres nos trataban muy bien, muy amablemente, eran muy cariñosos, eran bastante estrictos, pero muy cariñosos. Y sobre todo mi madre muy dedicada, siempre estuvo en la casa con nosotros y nos consentía mucho. Entonces, tuve una juventud también muy tranquila, no tuvimos oportunidad de descarriarnos, más bien fuimos personas, bien portadas en el colegio también, no teníamos ninguna razón por qué no portarnos bien. Y bueno, pues nuestros padres sí nos exigían que fuéramos buenos estudiantes, no fuimos ninguna lumbrera, pero sí fuimos buenos estudiantes. Y bueno, en el colegio siempre tuvimos muy buenos amigos, fue muy rico, la pasamos yo estuve muy feliz en el colegio. Qué chévere, pastor. Y respecto a creencias, ¿cuáles eran sus creencias Bueno, antes de no, conocer a Cristo? mis padres eran católicos apostólicos romanos. O sea, yo me eduqué en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, y estudié en colegios de los sacerdotes jesuitas. Muy estrictos, muy buenos educadores, muy buenos pedagogos. Tengo pero mucho agradecimiento con ellos en la formación intelectual que nos proporcionaron y también en el desarrollo de la vida física. Éramos muy buenos deportistas. Ellos siempre tenían una máxima que decía mente sano en cuerpo sano. Entonces teníamos todos los días, en las tardes eran deportes. Yo fui muy buen deportista, jugaba fútbol, jugaba basquetbol, hacía ciclismo, hacía hockey en patines, nadaba. Un tiempo excepcional en el colegio, por eso tal vez recuerdo con tanto cariño el colegio. Así es. Eso también me Así es. permitió prepararme en la universidad. En la universidad también, pues en la universidad no fui así como muy dedicado. Yo estudié arquitectura, me gustaba mucho. Me gustaba más que cualquier cosa el urbanismo, la vida en las ciudades, diseñar ciudades. Pero en la universidad, como era tan buen deportista, también me pasé muy rico porque siempre estuve en el equipo de basquetbol de la universidad, viajamos bastante y fue un tiempo muy, muy agradable. Teníamos muy buena amistad con los profesores, algunos de ellos también eran muy buenos deportistas. Fue un tiempo muy rico, sí. Qué padre, pastor. Qué enriquecedor ese tiempo, ¿no? Sí. Y ese dedicar su vida al deporte le ayudó mucho a no desviarse hacia adicciones o hacia cosas que no estaban bien. Sí, gracias a Dios nunca tuve ninguna adicción ni al licor. Bueno, sí tuve una adicción en la universidad, empecé, recién que empecé a trabajar, gracias a Dios la dejé, que era fumar, era el cigarrillo, el tabaco pues en cigarrillo. Sí, sí, sí. Tal vez como estudiaba en las noches hasta muy tarde, entonces era la disculpa para fumar, para que no me diera sueño. Pero eso no es verdad. Es una adicción como cualquier otra. Así es, así es. Sí. Pero fue lo único. Pastor. Nunca tomé, pues mi padre era totalmente abstemio. Nunca vi en mi casa una botella de licor. Entonces, nosotros nunca tuvimos esa inquietud de tomar, de tal manera que no tuvimos ningún problema con la adicción al alcohol. Así es, por ese ejemplo que tenía. Por el ejemplo de mi padre, ¿no? Sí. Así fue. Pastor, ¿y cómo ocurre su encuentro con Dios? Bueno, fue muy, muy especial,
porque ciertamente todo este antecedente de formación y todo eso, también tenía una parte que yo después la descubrí, una parte muy negativa. Y es que uno va formando la idea de que uno es diferente a los demás. Entonces éramos siempre los muy bien portados, éramos siempre los que no teníamos ningún conflicto con nadie, éramos los que en mi mente, particularmente en mi mente, yo no sé por mis hermanos qué pasó, pero en mi mente yo fui formando la idea de que yo merecía un trato especial porque era una persona muy correcta. Era una persona que después en mi trabajo, yo era una persona muy responsable, mis jefes siempre me apreciaban mucho. Eh, entonces yo fui formando la idea de que yo era más inteligente, yo era más honesto, yo era pues como un ejemplo de la sociedad. Sí, correctamente, moralmente correcto en Sí, todo, ¿no? entonces, pero eso me llevaba a calificar mucho a la gente que no tenía como las mismas normas de conducta. Entonces, me compartían del Señor varias veces, me compartieron del Señor, pero siempre me hablaban y me decían que el Señor perdonaba las borracheras, que el Señor perdonaba a los de ser desordenados, que los señores... Y yo los escuchaba y oía hablar del Señor y decía, yo no soy nada de eso. Entonces les contestaba, bueno, pero es que yo no necesito a Dios para eso, porque yo sí creo en Dios y yo me relaciono con Dios, pero yo no soy ladrón, yo no soy mentiroso, yo no soy borracho, yo no soy... eh, no tengo de qué arrepentirme, yo soy muy buena gente, ¿no? Sí. Como estaba en la Iglesia Católica, yo pertenecía a un grupo de la Iglesia Católica y yo estaba convencido de que Dios me iba a usar en la Iglesia Católica para reformar lo que estaba mal. Ok. Y así empezó como mi relación buscando a Dios, porque sí sabía que tenía una búsqueda. Y yo me relacioné muy bien con los sacerdotes que vivían en el lugar donde yo vivía. Y ellos me propusieron, viendo mi comportamiento, mi dedicación y todo eso en la Iglesia Católica, me propusieron que, me, que yo podía hacer. Hay no sé si todos comprenderán esto, pero lo voy a decir. Eh, Hay una orden para gente casada. Yo ya estaba casado Ok. en ese tiempo y se llaman diáconos casados. Ok. En la Iglesia Católica existe eso. Entonces me propuso un obispo que por qué no me consideraba el ser ordenado como diácono. Y a mí me pareció que sí, claro, ¿no? Pues imagínense, si me llaman a la Iglesia Católica para ser parte del clero, aunque esté casado, pues me pareció fenomenal. Entonces Interesante. empecé a hacer eso. Pero en ese tiempo, Dios tiene marcadas todas las cosas en la vida de uno. Así es. Tiene. Todo eso lo usó Dios para conducirme al punto en donde me fui a como a un campamento en la Iglesia Católica. Y Ajá. allí, en una de las conferencias que dieron, hablaron de la necesidad de entregar la vida a Dios. Y eso me tocó en el corazón. Y yo dije, Dios mío, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero aprender si yo te puedo servir, si yo puedo hacer el cambio en la Iglesia Católica. Yo estoy dispuesto. Y bueno, la persona que dio la conferencia dijo, cuando ustedes quieran entregar su vida a Dios, váyanse a un lugar tranquilo y díganle a Dios, entrego mi vida a ti, Dios mío, yo quiero vivir la vida que tú puedes dar. Y yo fui tranquilamente en mi dormitorio, en mi escritorio, me senté y dije, Dios mío, yo quiero entregarte mi vida. Ese día yo entregué mi vida al Señor, así de sencillamente, sin ninguna fórmula. Yo no había escuchado a nadie, yo no había tenido contacto con cristianos, no había tenido contacto con evangélicos, nada, solamente la Iglesia Católica. Así Pero yo es. lo hice de corazón, de todo mi corazón. Yo dije, Señor, yo quiero honrarte, yo quiero servirte, pero yo no sé si esto será la manera. Así le dije, yo no sé, Señor, de todas maneras, así es. Y yo empecé a trabajar en una empresa, la empresa petrolera en Colombia, y
la empresa me dio el trabajo en un campo de producción. Allí era todo lo contrario de lo que yo había vivido. Todo el mundo tomaba trago, las infidelidades eran evidentes de unos con otros, de las esposas de unos con las esposas, con los compañeros de los otros. Y yo decía, yo estoy en el lugar equivocado. Este no es mi lugar, yo Sí. aquí no quiero tener mi familia, yo no quiero hacer esto. Y las borracheras eran borracheras generales. En las fiestas eso era todo el mundo. Y para una Semana Santa yo entré en crisis, Por porque el desorden. yo el desorden, y yo veía que la gente la noche anterior se emborrachaba y al día siguiente iban a la iglesia muy humildes y a hacer cosas para Dios. Y yo dije, ¿esto qué es? Por Dios, ¿en qué mundo estoy? Y yo dije, bueno, Dios, si el mundo es así, yo no quiero nada contigo. Yo te he pedido que yo quiero dedicar mi vida a ti, y yo tuve una crisis terrible. Entonces, no había completado un año. Un día me llamó el gerente del campo y me dijo, te voy a trasladar a Bogotá. Y yo dije, yo no quiero irme porque yo quería cambiarme de lugar, pero yo quería aprovechar que me pagaban muy bien y yo quería hacer muy buenos ahorros, porque me dieron casa, me dieron transporte, tenía muchas cosas, casi que ahorraba todo el salario. Y yo quería pues yo quería hacer mis ahorros para mi familia, que estaban pequeños. Entonces, pues él me dijo, no, es una orden de la empresa y usted lo necesitamos en Bogotá. Y me fui. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, yo llegué a Bogotá y a los 2 meses me fui a otro retiro donde me hablaron directamente de que tú tienes que entregar tu vida al Señor y recibirlo como tu Salvador. Y yo dije, bueno, pues eso es lo que Wow. yo quiero hacer. Y yo dije, bueno, otra vez, Dios mío, estoy aquí. Yo te dije que si tú no me encontrabas, yo ya no te iba a buscar más. Bueno, pues ven a mi vida y cambia mi vida. Y yo quiero, pero realmente quiero vivir. Y a mí se me revivió todo. Y yo me di cuenta que yo conocí al Señor de ya hacía un año atrás. Un año atrás. Así es. Entonces yo ya cambié mi oración y yo dije, bueno, Señor, enséñame a vivir la vida tuya. Y empezó mi vida cristiana ya a fluir. Ya me reuní con cristianos, empecé a ir a otras reuniones y empecé a estudiar la Biblia. Y bueno, pues ya me fluyó, y como al año de estar en esto, entonces el Señor me llamó para ser pastor en una iglesia cristiana. Wow, Ay, sí. bueno, yo ya empecé, yo decía, pero Señor, ¿cómo voy a hacer todo esto? Yo no sé nada, enséñame. Y bueno, así han pasado más de 50 años en el ministerio. Y es impresionante la sabiduría que Dios le ha dado y el conocimiento de su palabra y lo que usted nos ha compartido. Y vemos cómo Dios ha transformado y cómo Dios usó su vida para ser de bendición a tantas personas. Bueno, Dios quiere hacer eso con todas las personas, Así es. con todas. Entonces sí, yo tengo que reconocer que sí me ha dado sabiduría, sí me ha dado conocimiento de su palabra, porque lo he anhelado siempre, toda mi vida he buscado aprender de la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas me ha dado el privilegio de enseñar a otros. Entonces, Así es. eso que llamamos compartir de Dios o ministrar del Señor, pues es el privilegio más grande que uno como ser humano puede saber o puede sentir o puede recibir, de tener la autoridad de Dios, el mandato de Dios de vayan a todas las naciones y denles la buena noticia y enséñeles todo lo que yo les enseño. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Así Entonces, es. y bueno, pues entonces uno encuentra personas así como ustedes, como los conocí, y es la riqueza que yo recibo como persona. Ustedes dicen que reciben de mí. Bueno, es que eso es mutuo porque somos una sola familia, somos Así hermanos en la es. fe, el mismo cuerpo de Cristo, y bueno, pues así es como el Señor
designó todas las cosas, aquí en la tierra y por toda la eternidad. Así es. Pastor, y cuando usted tiene ese encuentro con Dios, cuando ya tiene ese deseo de servir, ¿cómo impacta eso a su familia, a la gente que estaba a su alrededor, a sus amistades? ¿Cómo es ese cambio que ellos ven en usted? Bueno, en mi familia había bastante temor y me Ujú. preguntaban la pregunta de rigor del momento: ¿te cambiaste de religión? Entonces, sí me costó un amigo muy querido que yo tenía desde la universidad, éramos como hermanos, y él me dijo, si tú sigues con estas ideas de salirte de la iglesia católica, no podemos seguir siendo amigos. Wow, qué fuerte. Sí, muy duro, y a mí me dolió muchísimo, pero le dije, mira, yo no sé si tú no, yo creo que tú no entiendes, pero yo no estoy renunciando a la iglesia católica porque la considere mala, aunque sí es mala, pero no la considero mala, le di, pero tengo una opción de desarrollar la vida espiritual mucho más grande que en la iglesia católica y yo no voy a perder esa opción. Me duele muchísimo si tú tomas una decisión de esas, la respeto, pero si tengo que elegir entre tú y el Señor y la experiencia que tengo con Él, no lo dudo en elegir al Señor y la experiencia. Me dijo, bueno, listo, a partir de hoy ya no somos amigos y nunca volvimos a hablar. Wow, qué radical Sí, sí, el él dijo lo momento. mismo de mí, porque le dijo a mi madre lo mismo. Josué se volvió radical, él ya o es blanco o es negro. Y así fue. Y así fue. Y así debe de ser. No hay medias tintas, Sí. ¿no? A mis hermanos sí los impactó siempre, siempre. Mis hermanos siempre, mi madre también, mi madre se convirtió, luego fue diaconisa en la iglesia donde estaba, en la capital, en ese entonces yo vivía en la capital. Yo empecé a crecer en la iglesia cristiana, mis amigos empezaron a asistir algunos a la iglesia, unos se quedaron, otros no se quedaron. Mis jefes siempre me apreciaron muchísimo y sobre todo que mi jefe con el primero que empecé a trabajar, yo trabajaba en una parte técnica, entonces no había mucha posibilidad de hacer cambios. En la parte administrativa, en las empresas sí hay hacer una carrera dentro de la empresa. Mi Ujú. jefe, aunque era un geólogo, él, él decidió la parte administrativa. Entonces, él llegó a ser presidente de la empresa. Wow. Ujú. Y cuando era presidente de la empresa, un día me llamó y me dijo, Josué, llevamos 17 años trabajando juntos. Y durante 17 años tú has hablado de Jesucristo. Invítame a conocer la iglesia donde estás, de pastor. No un domingo, yo quiero ir un día entre semana que no haya nadie. Era el gerente general de la empresa de petróleos del país. Pues yo me Wow. imagino que no quería que lo identificaran. Ajá, sí. Y un día así fue, me llamó y me dijo, bueno, tengo el chofer listo, camina, llévame, ¿podemos ir? Y pues, claro, vamos. Y fue, miró la iglesia, todo eso, y me dijo, ahora entiendo por qué eres así. Te felicito, yo quisiera tener la vida que tú tienes. Y ya nos volvimos para la empresa. Y eso, él siempre me trató de una manera muy, muy diferente, muy amable, pero extremadamente amable. Y Qué todo el mundo pensaba bendición. que yo era como parte del grupo político al que él pertenecía. No, yo no tenía nada que ver con él, nada. Simplemente él me apreciaba porque él consideraba que mi vida como cristiano era muy auténtica. Y él me decía, es que tú eres muy honesto. Pues sí, los Así cristianos es. somos honestos, ¿no? Esa es una de las cualidades del Señor Jesucristo que nos da regalada y es la honestidad, ¿no? Y su manera de vivir Sí, era lo que usted decía de lo que creía. sí, así Daba es. fe de lo que usted creía. Sí, sí, y pues uno como pastor, sí, realmente sí impacta muchas vidas de muchas maneras. Entonces sí definitivamente hay un cambio. Ahora yo creo, mira, yo estoy convencida en este tiempo y más después de la pandemia, que los cristianos
debemos romper un paradigma. El paradigma es que solamente los ministros oficiales de la iglesia son los que tienen la responsabilidad de compartir el evangelio, de enseñar a otros. Y eso es para todos los cristianos, independientemente si están en un ministerio oficial o no lo están. El ministerio nos lo dio el Señor a todos. Y es hacia afuera, no es dentro de eso. Sí, claro. A los de afuera. Bueno, hacia adentro y hacia afuera. Ajá, sí, sí, porque si no nos ministramos en la familia no crecemos. Ah, sí, también, claro. Pero claro, hacia claro. afuera las buenas nuevas del Señor para toda la humanidad, eso sí. No todos van a creer. Eso Así es la es. verdad. Pero el Señor sabe quiénes son, los que sí. Los que sí van a creer, así es, pastor. Sí. Pastor, y para terminar, algo con lo que usted quiera que la gente se quede, algún otro testimonio, algún consejo, algo de parte suya. Bueno, tengo para decir siempre lo que estoy diciendo desde hace 55 años. No he cambiado mi predicación. El Señor tiene un propósito con cada ser humano. Desde antes de que nada fuera creado, Dios conoce todos los seres humanos. Cuando Él dijo, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Adán no había sido formado. O sea, Dios de antemano sabe y dio la vocación al hombre de ser semejante a Dios. Que Adán no fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, bueno, la Biblia dice que el primer hombre era alma viviente, de la tierra, no tenía nada espiritual, era de la tierra, a eso dice Corintios. Pero que el segundo Adán, que es el Señor, es de los cielos, es espíritu vivificante. Entonces, para decir que Dios conoce los que van a recibir la vida eterna de Él y los que no van a recibir la vida eterna porque van a ser simplemente terrenales, almas vivientes. Pero el Señor quiere que todo el mundo sepa que Dios es un Dios vivo. Y Dios quiere, porque eso también dice la Biblia, Él nos salvó para manifestar su amor y su bondad y sus riquezas en Cristo Jesús a todo ser humano. Y nosotros somos testigos aquí sobre la tierra. No solamente de que el Señor sana, que el Señor provee, que el Señor guarda. No, sí, eso es cierto. Pero el mayor testimonio es que el Señor nos da de su vida, de su naturaleza, que tiene un propósito eterno, que es el propósito de que seamos tal como Jesucristo es, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Él, de Jesucristo. Amén. Porque ese es el propósito de Dios cuando aceptó que su Hijo Jesús se encarnara. Sí, era para ser nuestro Salvador, pero Él nos salvó para que nosotros pudiéramos ser elegidos por el Padre para ser sus hijos. Y esa es la gloria del Padre, que seamos los hijos de Él, que nos engendre porque creamos lo que hizo, la obra que hizo en Jesucristo. Amén. Cuando le creemos a Dios que en Cristo Jesús Él nos da una nueva vida y nosotros aceptamos eso, lo pedimos, lo deseamos, Él nos da la fe para que pueda hacer una realidad en nosotros, el ser hechos unas nuevas criaturas, tal como Jesús. Así es. Porque nosotros, los cristianos, tal vez con el deseo de que la gente crea, le hacemos mucho énfasis a los dones. Entonces le decimos, mira, estás enfermo, mira, acepta al Señor que el Señor te sana. Y nos encontramos con que muchas veces la gente dice, bueno, Señor, aquí estoy, sáname, y no lo sana. Uh-huh. Dios no sana a todo el mundo. Dios usa la vida de nosotros como Él tiene establecido que la usa. A Esteban, recién la iglesia empezaba, a Esteban, que era como un testigo de los que se habían convertido al Señor, le pidió su vida para usarla y ganar con la vida de él, ganar a Pablo.
Así A es. Pablo lo usaría después, ¿para qué? Para darle una revelación que en el Antiguo Testamento no le había dado a nadie, que era la iglesia, lo que somos en Cristo Jesús, para que Él lo hiciera, para que Él lo llevara a los gentiles, porque Pablo era el apóstol de los gentiles. Entonces, esos planes de Dios, nosotros estamos inmersos en esos planes de Dios. Estamos hoy asistiendo a todo lo que está sucediendo en el mundo, que no es otra cosa que Dios preparando lo que conocemos como su segunda venida para establecer su reino milenial. Así es. Entonces nosotros estamos inmersos en la historia de Dios y debemos ser conscientes de eso. Y debemos llevar las buenas nuevas que Dios quiere que llevemos a todos para que aquellos que han de ser salvos pues reciban la fe de parte del Señor para ser parte de su familia y Dios cumplir su propósito. Y yo diría a todas las personas, incluyendo a los ministros, debemos romper los paradigmas sin temores. Este es un tiempo en que la iglesia ya no puede ser la misma de antes de la pandemia. La iglesia ya nosotros no podemos seguir buscando nuestro beneficio, nuestra bendición. Nosotros tenemos que entregar nuestras vidas para que Dios las use como Él quiera en este tiempo. Si es que Él va a usar nuestra vida natural de alguna manera que nosotros llamaríamos martirio, no sé cómo le quieran poner el nombre, Él tiene derecho porque nosotros le entregamos la vida. Y nosotros estamos disfrutando la fe que vivimos con tanta intensidad porque tuvimos hermanos que en su tiempo debido entregaron sus vidas, aún sus vidas físicas. Todos estos testimonios que tenemos, sobre todo en América Latina, de los que empezaron a predicar el Evangelio, pues había persecuciones y tuvieron que morir. Aquí en nuestra patria murieron muchísimos, pero muchísimos son muchísimos, para que nosotros pudiéramos tener hoy la libertad que tenemos, que poco a poco le estamos perdiendo. Poco a poco le estamos perdiendo. Cada vez nos sitian más los que están encargados de gobernar en este mundo, nos sitian más para que no tengamos libertad de hablar del Señor. Así es. Pero mientras nos dé esa oportunidad, tenemos que hacerlo, redimir el tiempo. Entonces, pues mis últimas palabras de hoy son esas. Aprovechemos bien el tiempo. Sirvamos al Señor y a nuestros hermanos con alegría, pero con propósito. Así es, pastor. Aprovechar el tiempo porque los días son malos. Así es. Tenemos que redimir el tiempo. Sí, exacto. Muchas gracias, pastor, por sus palabras, por su tiempo. Gracias porque es un privilegio tenerlo, escucharlo y de saber de su testimonio, saber que nuestro testimonio es parte de que damos a conocer a Cristo. A través de nuestro testimonio, que es personal, que es único, damos a conocer quién es Cristo y qué hizo en nuestras vidas. Así es. A ustedes muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un tiempo muy rico de poderlos ver, conversar con ustedes. Muchas gracias, pastor. Y pues para terminar esto, damos gracias a la gente que nos sigue, que se conecta, que ve nuestros videos cada semana, que está suscrito, que nos pone un me gusta, para que este proyecto siga adelante y sigamos teniendo entrevistas así de enriquecedoras y de interesantes e importantes como la que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, pastor Josué. Dios los bendiga. Gracias por el tiempo. Y nos vemos pronto, primero Dios. Así es. Bye. Bye, bye.